Mi alma te alaba, Jehová. Santo eres Jehová. No, nosotros podemos seguir oyendo a la pastora todos los días. Yo le dije a ella, dale 4 más, dale 4 más. A mí me gusta escuchar a la pastora. A ti te gusta la pastora. Me voy de vacaciones el mes que viene y la pastora va a estar entonces solita otra vez. Bueno, si nos ponemos de pie, buscamos en la palabra del Señor. Santo tú eres, Jehová. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Yo no voy al reloj, pero voy a hablar poco para que me vuelvan a invitar. Yo no voy al reloj, pero tengo a la hermana Jordi por ahí que me puede avisar cuando yo se me esté corriendo el tiempo. Santo y eres Jehová. Ok, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, bendiga su palabra. Aleluya. Padre Santo, delante de tu presencia vengo en este momento pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toque cada corazón, cada mente, Padre amado, que sea tú que ministre a través de la misma en cada uno de nosotros, Señor. Úsame para tu gloria y para tu honra, Padre, y ministra empezando por mí, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos, lo declaramos hecho. Amén, amén, aleluya. Pueden sentarse, aleluya. Mi alma te alaba. En esta tarde yo he decidido ponerle como tema mayor a esta pequeña serie, ya que la pastora pues me dijo, tú también te debes tirar con una serie, ¿verdad? Con esta pequeña serie yo le he puesto como tema, Santo tú eres, Jehová, el proceso de la conversión. El proceso de la conversión. Y para tener una idea de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, quiero definirle lo que significa conversión. Y conversión significa, con permiso, aleluya, girar y volverse hacia un lugar indicado. En otras palabras, cuando tú te conviertes a algo, tú estás dando un giro 180. Tú estás dándole la espalda a esa cosa hacia otra. Y cuando nosotros lo traemos al punto espiritual y lo traemos al tiempo religioso, estamos dándole las espaldas al pecado 180 grados. Entonces ya le damos la espalda al pecado, el pecado queda detrás de nosotros y miramos entonces hacia la luz. Ya que el pecado, pues sabemos que el pecado nos mantiene a nosotros en tinieblas. Pero en el momento que nosotros le damos la espalda al pecado y miramos hacia la luz, entonces nosotros nos hemos convertido de la oscuridad a la luz. Nos hemos convertido del pecado a la santidad. Nos hemos convertido de la inmundicia a la vida que Dios quiere que usted y yo estemos viviendo. Y esa es la definición que vamos a usar para este tema de conversión. Ahora yo pienso abarcar en este tema de conversión 4 puntos. Yo pienso abarcar lo que es reconocer, lo que es creer, lo que es agradecer y lo que es compromiso. Reconocer, creer, agradecer y compromiso. Y en esta tarde vamos a hablar de reconocer. Y cuando hablamos de reconocer, obviamente estamos hablando en el ámbito espiritual, reconocer cuál es nuestra corriente o nuestra, ay Jehová, current situation, ¿verdad? Se me está olvidando hasta el español, Señor. Amén, aleluya, gracias por lo, pastora. Nuestra situación actual, reconocer cuál es nuestra situación actual. Y nosotros sabemos todo, ¿verdad? Que todos nosotros, cuando vamos a mirar nuestra situación actual, cuando vamos a mirar dónde nosotros estábamos parados, no estamos parados en el mismo tiempo que estuvimos parados un tiempo atrás, pero hubo un tiempo en que nosotros estábamos muertos en pecado. Y esa era nuestra condición actual en aquel instante.
Pero la razón que quiero hablar de reconocer es porque todavía hay personas que están muertos en el pecado. Todavía hay personas que su condición actual es viviendo bajo el pecado original. Ese pecado que entró por la desobediencia de Adán y Eva. Ese pecado que fue el que nos separó de la comunión que tenía el hombre con Dios por esa desobediencia. Y como dije, ya nosotros no estamos posiblemente en ese punto, porque ya nosotros hemos reconocido que teníamos un pecado original y le dimos la vuelta de 180 grados, reconociendo que Jesucristo era el único que nos podía redimir y salvar de ese pecado original. Pero todavía hay personas allá afuera que están en ese pecado original. Y es nuestro deber como cristianos acercarnos a ellos. Es nuestro deber como cristianos llevarles las nuevas de salvación y dejarles saber a ellos en donde ellos están parados. Mi alma te alaba, Señor. Porque la palabra me dice a mí, aleluya, ¿ok? Hablando de este pecado original, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es nuestro deber abrirle los ojos a estas personas que todavía no han salido de su pecado original y dejarles saber de que estamos separados de la gracia de Dios, de que estamos separados por este pecado. Y ese es el deber de cada uno de nosotros. Pero en esta tarde, yo sé que nosotros reconocimos nuestro pecado original y venimos al Señor. Y eso es uno de los procesos que vamos a pasar cuando estamos reconociendo. Pero yo quiero decirte, querido hermano, en esta tarde, que todavía hay cosas que nosotros tenemos que identificar que están afectando nuestra vida en el punto actual. Y tenemos que identificarlas para que nosotros podamos entonces darle un giro de 180 grados, para que nosotros podamos cambiarlas. Y esas son las cosas que vamos a hablar mayormente en esta tarde. Como les dije, todos pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios, pero qué lindo es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Juan 3:16, reconociendo de que había que hacer algo para poder alcanzar al hombre de donde se había perdido. Entonces Dios vino y trajo a su único Hijo y lo dio. ¿Pero para qué lo trajo? ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Esa es una pregunta que muchos han hecho con los tiempos, ¿verdad? Y la palabra nos dice que Jesucristo vino no a condenar, sino Él vino a traernos libertad, a traernos vida. Y ese es el propósito de que Cristo vino al mundo, para que usted y yo pudiéramos ser libres, pudiéramos salir de la esclavitud en donde vivíamos. Porque la palabra me dice a mí en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo vino a libertarnos. Él vino a sacarnos de esa esclavitud. Quizá ustedes se estarán diciendo en este momento ahí sentados: y pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros si ya nosotros no vivimos en pecado? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros si ya nosotros somos libres, no somos esclavos? Querido hermano, en parte tiene razón. Nosotros ya no somos esclavos porque hemos sido libertados por el precio de la sangre de Cristo. Nosotros ya no somos esclavos porque el Señor vino y pagó nuestra deuda. Pero lamentablemente no todos han alcanzado el punto de la conversión y no todos han reconocido que ese vacío ya fue lleno. ¿Y en qué me baso? Me baso en lo que dice la palabra en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, aunque usted y yo ya no somos pecadores, aunque usted y yo somos salvos, y aunque el Señor nos redimió del pecado, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos la culpabilidad del pecado porque no hacemos lo que sabemos hacer? ¿Cuántos de nosotros somos tan culpables como aquel homicida? Somos tan culpables como aquel adúltero
No porque andemos en adulterio, no porque andemos matando personas, sino porque tenemos la habilidad y sabemos lo que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. En eso pecamos. En eso muchas veces somos desobedientes. ¿Cuántas veces Dios nos habla, nos ministra a que nosotros vayamos y llevemos una palabra de aliento, o a que nosotros vayamos y llevemos una palabra de amonestación a otra persona, y nosotros tenemos la habilidad y tenemos la oportunidad de hacerlo? Y muchas veces nos resistimos a la voz de Dios y no hacemos lo que Dios nos manda. Querido hermano, en ese caso nosotros estamos siendo pecadores. En ese caso nosotros estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Y la desobediencia es pecado. Ustedes saben que la desobediencia nos esclaviza. Ustedes saben que el pueblo de Israel sufrió mucho tiempo en cautiverio, y las veces que el pueblo caía en cautiverio era porque eran desobedientes, porque no le hacían caso a los mandatos que Dios les decía. Nosotros lo experimentamos hoy en día, ¿verdad que sí? Cuando nuestros hijos son desobedientes a las ordenanzas que nosotros les damos, nuestros hijos sufren consecuencias. Y parte de esas consecuencias, pues, significa que ellos van a tener un time out o van a perder ciertos privilegios. Y en otras palabras, cuando tú tienes time out, es como si tú cayeras en cautiverio, ¿verdad que sí? Te vas para tu cuarto, te aíslo de tus amistades, te aíslo de tus entretenimientos, porque tú tienes time out. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en su desobediencia les llevó a la esclavitud. Y muchos hoy en día nos preguntamos por qué ciertas cosas nos suceden, por qué ciertas cosas nos están pasando. Yo quiero que en esta tarde ustedes se analicen, que ustedes miren a su interior, que ustedes miren dentro de cada uno de su interior y se pregunta a usted mismo: Señor, ¿hay algo que yo puedo hacer que no estoy haciendo? Señor, ¿acaso hay algo en mí que todavía yo no te he entregado, que está impidiendo que tu poder se manifieste en mí? Mira tu condición actual. La bendición está estancada en tu vida. Los achaques no salen de encima. ¿Acaso piensas que Dios se ha apartado de ti? Déjame decirte, Dios no se aparta de ti, tú te apartas de Dios. Tú te apartas de Dios porque así como Adán cuando cometió la ofensa de desobediencia en el Edén, y cuando el Señor vino llamando a Adán, Adán tuvo miedo y se escondió. Dios no se apartó de Adán, Adán se apartó de Dios. Ustedes saben que muchas veces cuando nosotros sabemos en nuestro interior que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, o que estamos haciendo lo que Él no quiere que hagamos, nosotros nos escondemos. Cuando Dios nos llama, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Tuvimos miedo porque no estábamos vestidos de santidad. Tuvimos miedo porque sabíamos que estábamos dándole rienda a las cosas que se consideran pecaminosas. Y esas fueron las mismas cosas que nos llevaron a escondernos. Ya no te acercas como te acercabas antes. Ya no le buscas como le buscabas antes. Te sientes como que hay un vacío dentro de ti, el cual no te explica por qué el vacío está ahí. Dice: Señor, yo sigo yendo a la iglesia, pero mi vacío va creciendo y creciendo. Señor, yo estoy ofrendando, pero tu vacío sigue creciendo y creciendo. Analicémonos qué ha cambiado en nuestra vida. Analicemos si nos estamos esclavizando de una manera u otra. Y como te dije, si acaso estoy siendo desobediente, el Espíritu Santo está presto para escudriñarte y dejarte saber qué está pasando en tu corazón. Si acaso es que tú has abierto alguna puerta o alguna ventana, o posiblemente la calefacción de tu casa no es muy buena, o posiblemente tú sabes, pues hay una agendija en algún lado y se está colando algo que no debería colarse. Pidamos al Espíritu Santo que inspeccione nuestra casa, que inspeccione nuestra vida y nos dejes saber, nos ayuda a reconocer qué es lo que está trabajando mal.
Porque hasta que tú no reconozcas cuál es la área de tu vida que está impidiendo que tú puedas ser libre, que tú puedas hacer la voluntad de Dios y que tú puedas ser luz en medio de las tinieblas y bendición para otros, tú vas a continuar experimentando ese vacío. Ese vacío que solamente Dios puede llenar. Ese vacío que Él está dispuesto a llenar, que Él está ahí para ti en todo tiempo. Pero tenemos que empezar siendo obedientes. Siendo obedientes a cuando el Espíritu nos señala. Nosotros estemos dispuestos a aceptar la crítica. Nosotros estemos dispuestos a verlo como el Espíritu Santo nos lo señala y no poner defensa. Ustedes saben que el que se defiende porque sabe que en parte tiene culpa. De lo contrario no te defenderías. De lo contrario yo me basaría que me defienda otro. Si yo soy inocente, yo no tengo que presentar defensa, otro lo va a presentar por mí. Si yo soy inocente, el mismo Dios me va a defender. Pero muchas veces nosotros nos defendemos con nuestra fuerza porque sabemos que hay algo de realidad en la acusación que nos están tirando. Y muchas veces sabemos que estamos un poquito alejados de la voluntad de Dios. No, pero que yo puedo justificar mis acciones. Bien por ti. Justifica tus acciones, al fin y al cabo solamente a ti te van a satisfacer. Darte todas las explicaciones que tú quieras. Pero la realidad es que cuando nosotros empezamos a ser desobedientes, es algo que va aumentando de poquito a mayor. Y cuando menos te esperes ya eres esclavo. Y cuando menos te esperes comienzas a morir. Y te preguntas, ¿por qué me estoy muriendo? Ustedes saben que la iglesia está llena de personas que están en comas. Nosotros tenemos un montón de personas, y no estoy diciendo en esta iglesia, estoy hablando en la iglesia en general. Tenemos un montón de personas en la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, que están en comas, que han deteriorado a un punto y han llegado a un punto de esclavitud. Están como si estuvieran muertos. Que viven, respiran, están sostenidos por máquinas que lo están ayudando a respirar, a mantenerse en vida. Pero si le quitaran esa conexión artificial, posiblemente fallecería. Y te estoy diciendo, en la iglesia hay muchas personas que están muertas en vida y se mantienen por la oración de un pueblo que todavía no se ha dado por vencido. Y si tú te analizas, si tú te sientes que quizás tú no estás en coma, pero estás dependiendo de una máquina de oxígeno para tú poder salir allá afuera y funcionar, hay que ver por qué tu salud está tan deteriorada. Y no estoy hablando físicamente, ¿ok? Estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué tu salud está tan deteriorada que tú dependes ahora de que otro te provea de oxígeno para tú poder continuar tu caminar? Si tú necesitas de una posición para tú llegar a la iglesia, tú estás codependiente de una máquina de oxígeno. Si tú necesitas que otra persona sea el que te arrastre a la iglesia, tú estás codependiente de una máquina de oxígeno. Y es necesario que reconozcamos nuestra situación actual. Es necesario que nosotros reconozcamos cómo estamos actualmente y qué es que nos está impidiendo que nosotros lleguemos a la plena manifestación de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos y hagamos. Es fácil echarle la culpa al otro, pero lamentablemente la palabra me dice que cada uno de nosotros vamos a ser responsables de nuestra propia salvación delante de Dios. Aquí no va a valer que yo le achaque los 20 a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, no va a valer de nada. La realidad es que yo sabía lo que tenía que hacer y decidí no hacerlo. Por último, va a ser mi responsabilidad delante de Dios. Pero nosotros no queremos seguir viviendo en esclavitud. Nosotros no queremos seguir poniendo excusas delante de Dios de las circunstancias que nos están sucediendo. Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos transforme, nos redarguya, nos diga qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para ser salvos. Ya reconocimos nuestros pecados, ahora tenemos que reconocer cuáles son
las codependencias que nos están arrastrando y nos están aguantando. Mire, algunos de nosotros tenemos mucho peso que cargar. Algunos de nosotros estamos, como dicen los americanos, overweight. Y no estoy hablando literalmente por si me van a mirar a mí, ¿ok? Estoy hablando, nosotros tenemos tantas cargas espirituales, nosotros tenemos tantas puertas abiertas en nuestra vida, que en vez de nosotros poder funcionar y andar como Dios quiere que andemos, estamos detenidos por el extra peso que tenemos en nuestra vida. El extra peso que ha venido por puertas que nosotros hemos abierto. Porque el Señor nos señaló qué es lo que Él quiere. Dios quiere santidad de cada uno de nosotros. Y en el momento en que nosotros rehusamos a escuchar a la voz de Dios y a ser santos, nosotros nos convertimos en pecaminosos. Porque aquí no hay un mero plano. Usted no me puede decir que usted es medio santo. Porque un medio santo es un pecador. Eso es como yo decirle a usted, yo soy medio bueno. ¿Qué es eso? Hasta donde yo sé existe bueno y malo. Medio bueno no existe. Y es más, la palabra lo respalda diciendo que mejor que seas frío o caliente, porque los tibios serán vomitados. Quiere decir que eso de tibio, eso no es aceptado. Eres o no eres. Eres santo o eres pecador. Eres bueno o eres malo. ¿Estás para trabajar para el Señor y para hacer lo que tienes que hacer? ¿O estás para desobedecer al Señor y no hacer nada? Y muchos hemos abierto puertas. Hemos abierto puertas con los afanes del mundo, con las situaciones que nos acechan. Ya me vienen a poner el brazo. Yo dije, aleluya, el brazo llegó temprano hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros hemos abierto puertas. Y hemos abierto puertas, y le voy a explicar con qué. Porque no es justo que yo le diga a usted que mucha gente abre puertas y no sepamos cómo se abren, ¿verdad que sí? Bueno, obviamente la mayoría de las puertas se abren con llaves, ¿verdad que sí? Pero hay algunas que no se abren con llaves, se abren a fuerza de empujones. Y hay otras que se abren porque simplemente nosotros nos descuidamos y no ponemos la cerradura de noche, sino que la dejamos quitar. Y en eso nosotros somos culpables. Y vamos a hablar no de cuando el enemigo viene y trata de forzar la entrada a tu casa. No vamos a hablar de cuando el enemigo tú le has dado la llave, porque ese es uno de los casos que a veces le damos la llave al enemigo y decimos, cuando tú quieras, entra. Vamos a hablar cuando nosotros nos descuidamos y dejamos la llave, la cerradura quitada. ¿Y cómo nosotros dejamos la cerradura quitada? Querido hermano, nosotros dejamos la cerradura quitada cuando nosotros dejamos de orar. Nosotros dejamos la cerradura quitada cuando nosotros nos dejamos depender en la palabra. Nosotros dejamos la cerradura quitada cuando nosotros dejamos de tener una relación personal con Dios. Ahí nosotros empezamos a acostarnos a dormir dejando la cerradura quitada. Aquí no pasa nada. No te sorprendas el día que tú llegues a tu casa y no tengas nada, por haber dejado tu cerradura quitada voluntariamente. Y espiritualmente nosotros empezamos a dejar cerraduras quitadas. No oramos, no escudriñamos la palabra, no tenemos la relación personal con Dios. Y la relación personal con Dios va más allá de venir a la iglesia, pero eso es parte. La palabra dice, no deja de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Mire, el evangelio no es fácil. Son muchos los ataques que usted va a tener, porque el enemigo anda como el león rugiente buscando devorárselo. Entonces, cuando usted se congrega, usted recibe nuevas fuerzas. Porque aunque usted puede orar en su hogar, aunque usted puede leer la palabra en su hogar, aunque usted se puede congregar en su hogar, hay veces que nosotros necesitamos del testimonio de otro hermano. Hay veces que nosotros necesitamos del apoyo de otro hermano, que ore por nosotros, que se arrodille por nosotros, que interceda por nosotros. Y muchas veces nosotros debemos